África es el continente con mayor crecimiento demográfico del mundo. Es una potencia cultural. Es una fuente inagotable de talento futbolístico. Sus jugadores brillan en las principales ligas del planeta. Sus selecciones compiten cada vez con mayor ambición. Y sin embargo, cuando hablamos de su estructura institucional, la conversación cambia. La Confederación Africana de Fútbol, la CAF, ha vivido reformas, crisis, intervenciones externas y cuestionamientos constantes sobre su gobernanza. ¿Cómo puede un continente con semejante potencial tener una institución que todavía busca estabilidad? Hoy no vamos a hablar de resultados deportivos, vamos a hablar de estructura. Porque entender la situación de la CAF es entender una de las grandes cuestiones del fútbol africano contemporáneo. La Confederación Africana de Fútbol es el órgano que gobierna el fútbol en el continente. Representa a 54 federaciones nacionales. Organiza las principales competiciones africanas de selecciones y clubes. La Copa África de Naciones es su evento más visible, un torneo que paraliza países enteros y moviliza a millones de personas dentro y fuera de África. Pero la CAF no solo organiza torneos, supervisa calendarios, regula licencias, gestiona derechos comerciales y representa políticamente al continente ante la FIFA. En términos formales, es la estructura que debería garantizar estabilidad, planificación y desarrollo a largo plazo. Sobre el papel, la arquitectura es clara. Una confederación fuerte coordinando el crecimiento de 54 países con realidades muy distintas. Pero cuando analizamos su funcionamiento real, aparecen tensiones que van más allá de lo deportivo. Y es ahí donde empieza la verdadera cuestión. Hace ya unos años, grandes pensadores unieron sus voces para hacerse escuchar, unidos por África ante el mundo entero. Durante décadas, la estabilidad de la Confederación Africana de Fútbol estuvo ligada a liderazgos prolongados. El más emblemático fue el del camerunés Issa Hayatou, quien presidió la institución durante casi 30 años. Su etapa consolidó presencia política continental, pero también generó críticas por falta de renovación y transparencia. En 2017, el malgache Ahmad Ahmad llegó con un discurso reformista, prometía modernización y ruptura con el pasado. Sin embargo, su mandato terminó marcado por investigaciones y una suspensión que volvió a poner a la CAF en el centro del debate internacional. En 2021 asumió la presidencia el empresario sudafricano Patrice Motsepe, con el respaldo explícito de actores clave del fútbol mundial. Du côté de l'Afrique, on s'occupe du tout, sauf réellement le football. On est plus dans la politique aujourd'hui que réellement dans le développement du football. Ils ne savent plus s'assumer, il n'y a plus de leadership, il n'y a plus d'indépendance d'esprit. Tout le monde y va pour son intérêt personnel, mais pas pour l'intérêt du football africain. Cuando una institución cambia de liderazgo tras una crisis, pero no transforma sus mecanismos internos, el problema no desaparece. Simplemente se aplaza. Y eso es lo que convierte una crisis puntual en una fragilidad institucional. Toda confederación necesita recursos para ser autónoma, recursos para organizar competiciones, para invertir en infraestructura, para sostener programas de desarrollo. En el caso africano, una parte importante del financiamiento proviene de programas internacionales de desarrollo. Estos fondos han sido fundamentales para sostener federaciones con estructuras frágiles,
El apoyo externo no es en sí mismo un problema. El problema surge cuando la estabilidad depende de este apoyo. Porque cuando la financiación no es autosuficiente, la autonomía institucional se reduce. Una confederación fuerte no solo organiza torneos, controla su modelo económico. Si los ingresos no son previsibles, si la planificación depende de decisiones externas, el margen de maniobra se estrecha. Y cuando el margen de maniobra se estrecha, la política interna se vuelve más vulnérable. Disons les choses, pour la CAF, c'est la rentrée financière. Donc c'est la rentrée financière qui permet de financer le football africain, c'est la CAN et pas les autres. Vous savez que quand on signe la CAN, les droits télé par exemple, on signe la CAN, avec le contrat de la CAN, on a toutes les autres compétitions. Et que c'est vital pour le football africain que la CAN soit régulièrement, et donc tous les 2 ans, était un très bon rythme d'un point de vue financier. Et donc là, on a une... Sus 54 federaciones operan en contextos económicos y políticos muy distintos. Algunas han logrado desarrollar infraestructuras competitivas, atraer inversión privada y profesionalizar sus ligas. Otras, en cambio, enfrentan limitaciones presupuestarias severas, estadios que no cumplen estándares internacionales y con escasa sostenibilidad económica. En algunos casos, selecciones nacionales se ven obligadas a disputar partidos oficiales fuera de su propio territorio, por falta de homologación de sus estadios. Cuando el desarrollo depende casi exclusivamente de iniciativas aisladas, el crecimiento no es equilibrado. Y una confederación no se mide por el éxito de sus casos más avanzados, se mide por la cohesión del conjunto. Si la brecha interna se amplía, la gobernanza se vuelve más compleja y la planificación continental se pierde coherencia. Porque el desafío no es únicamente interno, también es global. África representa uno de los mayores bloques de voto de la FIFA. Con 54 asociaciones miembros, su peso político es significativo. En los próximos mundiales, el número de plazas africanas aumentará. Más representación, más visibilidad y más mercado. Desde el punto de vista demográfico y comercial, el continente es estratégico para el futuro del fútbol global. Sin embargo, el poder formal no siempre se traduce en influencia estructural. L'Afrique vote à 54 voix sur 54 pour le même candidat aux élections de la FIFA, c'est qu'effectivement, il y a un contrôle inédit. J'ai jamais vu. On n'a jamais vu ça. Et je pense que une des explications, elle est très simple, elle est très politique. À partir du moment où l'Afrique offre, c'est le seul continent qui fait cette ineptie, c'est-à-dire offrir ces 54 voix a Monsieur Infantino. Tener votos no es lo mismo que tener estrategia. Tener representación no es lo mismo que tener cohesión. Si la CAF no consolida una visión común a largo plazo, su peso internacional seguirá siendo reactivo y no estructural. Y ahí es donde se define el futuro institucional del fútbol africano. En los últimos años, la Confederación Africana de Fútbol ha intentado proyectar estabilidad, reformas administrativas, revisión de contratos comerciales, mayor profesionalización de competiciones. También ha habido esfuerzos por fortalecer el control financiero y mejorar la transparencia en la gestión. Pero una institución no se redefine solo con ajustes visibles. Se redefine cuando consolida mecanismos duraderos. El verdadero desafío no es organizar un torneo exitoso, es garantizar continuidad, previsibilidad y cohesión entre realidades muy distintas. La CAF se encuentra en una encrucijada. Puede convertirse en una estructura sólida,
capaz de coordinar crecimiento continental con autonomía y visión estratégica. O puede seguir funcionando a base de equilibrios coyunturales, resolviendo crisis sin transformar del todo su arquitectura interna. La diferencia entre ambos escenarios no es menor. Define el papel de África en el fútbol global durante las próximas décadas. Porque el talento ya está ahí. Lo que está en juego es la estructura que la sostiene. Autour du Togo, par exemple, le Togo, même s'il a fait une Coupe du Monde, on sait très bien que le Togo n'a pas de grandes facilités pour se qualifier pour la CAN. Quand elle est tous les 2 ans, il n'apparaît pas. Le Libéria, quand elle est tous les 2 ans, il n'apparaît que peu. Il y a beaucoup de nations comme ça qui ont besoin de cette compétition pour grandir, mais aussi pour... Ça veut dire d'un coup que si on passe à 4 ans, il leur faudra 8 à 12 ans pour pouvoir participer à une CAN. C'est bien là le problème. C'est bien le problème. Donc, quels sont les enjeux économiques pour eux? Je pense qu'ils sont terribles. On a aussi d'autres nations qui sont des nations beaucoup plus importantes. Le Ghana a gagné 4 CAN, mais le Ghana n'est pas à la CAN. Bon, là, on se dit, c'est pas grave, on patiente 2 ans. Mais là, il faut patienter 4 ans. Il faut patienter 8 ans. 8 ans. 8 ans. Le côté économique, je ne parle pas simplement, ça peut être le Kenya, c'est des nations qui font de véritables efforts et qui vont voir ces efforts découragés par la non-participation à la CAN parce que malheureusement, on a décidé d'espacer cette compétition. El riesgo no está en un torneo fallido, ni en el cambio de calendario. El verdadero riesgo es que la fragilidad institucional se normalice. Si cada crisis se maneja como un episodio aislado, la CAF seguirá dependiendo de actores externos, de votos controlados y de decisiones que no siempre benefician al fútbol africano. Como analista, lo que veo es claro. África tiene la posibilidad de consolidar una confederación fuerte, autónoma y estratégica. Pero se requiere romper la dependencia estructural, profesionalizar la gestión y priorizar la visión continental por encima de intereses externos. La CAF no puede ser solo un escenario de grandes partidos. Debe ser una columna vertebral de un fútbol africano sostenible, coherente y respetable en todo el mundo. Porque el talento ya está ahí. Ahora la diferencia la marca la estructura. ¿Usted qué piensa? Usted que nos estás mirando ahora, africano o no, ¿piensas que el futuro del continente se construye solo aceptando lo que nos cuentan? ¿O también haciendo preguntas incómodas? Porque el desarrollo de África no empieza con respuestas, empieza con el valor de cuestionar. Si quieres seguir analizando la actualidad del continente con rigor y sin concesiones, suscríbete al canal Las Grandes Cuestiones de África. Aquí no repetimos discursos, aquí hacemos las preguntas que importan. Muchas gracias.